Bueno, buenas tardes, ya casi noche a todos. Muchas gracias a la Facultad de Poesía José Ángel Valente, muchísimas gracias a Isabel Jiménez Caro especialmente por considerar que yo podía formar parte de esto, que es algo de lo que me siento muy agradecido, y que demuestra también que quizá en tu caso la razón poética está por encima de la razón práctica, ¿vale? Por hacer un pequeño chiste quizá un poco pedante. Estoy presentando a Isabel Murcia esta tarde, que es amiga y que tiene un currículum muy relacionado con el tema sobre el que va a hablarnos esta tarde. Ella es actualmente licenciada en Filología Hispánica y es profesora de Lengua Castellana y Literatura, además de también licenciada en Publicidad, aunque en este momento desempeña su trabajo en otros menesteres, en otros ministerios, perdón por el juego de palabras, siendo jefa de servicio de enseñanzas de régimen general en el Ministerio de Educación y Formación Profesional desde hace ya unos años. Se licenció en Publicidad en la Universidad de Sevilla y se licenció en Filología Hispánica en la Universidad de Almería. Ha trabajado en la secundaria, donde yo tuve la suerte de conocerla. Quizá pues, probábamos con lo del exilio, pero sí, un poco en el exilio, que a veces representa ese Levante que tenemos tan próximo. Y también ha sido profesora en la Universidad de Stony Brook, en el Departamento de Lengua y Literatura Española, en Nueva York, durante unos años. Y en ese periodo en el que estuve en Nueva York, pues fundó y fue coeditora de la revista de poesía, traducción y, en fin, no solamente, principalmente poesía, pero no solo poesía, América Invertida, que es un proyecto maravilloso. Ha escrito muchos artículos que tienen no una extraña unidad, pero que tienen cierta unidad en el tipo de escritor que te ha llamado la atención, y tu trabajo de máster en estudios de género fue sobre una de tus escritoras fetiche, Carmen Laforet, ¿no? Biografía contra biografía, la doble vida de Carmen Laforet, y actualmente prepara su tesis doctoral sobre mujeres a las que le unió el exilio en México, Concha Méndez, Concha de Albornoz, Rosa Chacel y María Zambrano, que es una de las protagonistas de la charla que nos va a dar en escasos minutos. Dentro del universo zambrano y Valente, también muy interesada por la figura de José Lezama Lima, que forma una especie de triángulo, ¿no? con el poeta, con José Ángel Valente, al que conoció en su viaje a La Habana, María Zambrano, justo después de la Guerra Civil Española, sobre el que ha escrito Paraíso y Abeja, Coincidencias en el prodigio de las islas, Lezama Lima y Zambrano en la espiral del tiempo. Y entiendo que aquí también hay cierta relación con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Hay una nota muy curiosa en una correspondencia de María Zambrano y José Ángel Valente en el que María Zambrano le dice, he empezado a escribirte a ti y pensaba que le estaba escribiendo a Lezama Lima. Como que en su subconsciente había una identificación profunda de los dos escritores. Me imagino que para José Ángel Valente sería muy elogioso, ¿no? Teniendo en cuenta la admiración que le profería esa confusión psicoanalítica, ¿no? Y luego pues, ha escrito también sobre César Vallejo, La contradicción como equilibrio, y sobre Concha de Albornoz, un artículo en inglés que forma parte de una antología sobre literatura queer en la literatura española contemporánea, Exception, Dandy and Character. Perdón si alguno habla inglés. ¿Vale? Hoy, en fin, estos son datos del currículum de Isabel, un poco, pues, del currículum así oficial. Yo, lógicamente, que hablo de ella como amigo, pues, más que la lista de artículos y de títulos universitarios, pues admiro de ella su capacidad apasionada como lectora y bueno, decía Valente, hay que tener una relación carnal con las palabras, como escritor, quizá también como lector, y seguramente pues, ella forma parte de esos lectores carnales.
¿no? Aunque el tema de hoy va a ser bastante espiritual o metafísico, ¿no? Yo no me voy a adentrar en lo que es el contenido de la conferencia. Yo creo que María Zambrano y José Ángel Valente son dos figuras intelectuales de una magnitud tremenda. En el caso de María Zambrano, que está tantos años fuera, es increíble cómo permea también la cultura española o la poesía española desde el exilio, a través de la relación que tiene con los escritores que se exilian a México, como Luis Cernuda, por ejemplo, ¿no? O luego la relación que tiene con los que la visitan en Roma durante los 11 años de exilio romano, ¿no? Con Jorge Guillén, con Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que la visita y escribe ese Piazza del Popolo, que es un poema maravilloso en el que no dedica el problema a María Zambrano, sino que pone habla María Zambrano, y considera que lo mejor que le pasa en Roma es la tarde que tiene de experiencia con ella, ¿no? El poema que le escribe José Lezama Lima, donde dice que en la Sibila, el encuentro con José Ángel Valente, en el que las 12 horas de conversación y la madrugada pasa y es como un trance, llega a la mañana y se dan cuenta de que se ha hecho de día y que llevan 12 horas hablando. O sea, tiene una influencia sobre quien la ha conocido, ¿no? Y permea tanto, y luego cómo reivindican un canon de poetas místicos, de Manrique, de Cervantes, no sé. Creo que son muchísimos los vectores que se podrían trazar a partir de esa unión. Isabel, en su conferencia, Valente y Zambrano, amistad en la mística de la palabra poética, se centra sobre todo en la relación que tienen de literatura como búsqueda quizás de lo trascendente desde géneros diferentes. Es muy interesante la cuestión también del género. A mí quizás es lo que más me llama la atención. Claros del Bosque es un libro que no se puede leer como un libro de filosofía, entendiendo la filosofía como un método de pensamiento, porque apela a la intuición, apela a la esperanza, ¿no? Tiene una escritura que se construye a partir de símbolos y se parece en parte a otros textos de Valente que son textos en prosa, donde está esa misma tensión, la misma antítesis, ¿no? Libros como Cómo se pinta un dragón, los fragmentos en prosa de Material Memoria. Es algo maravilloso. Y luego, a partir de Claros del Bosque, esa simbiosis que se produce cuando ella le pide que le ordene los textos de Claros del Bosque, que ha escrito entre el 71 y el 77, ella no siente que no es capaz de ordenarlo, y es José Ángel Valente el que se dedica a intentar darle una estructura. Hasta ese punto se fía de él, ¿no? Para la publicación en sí. Barral, que parece que Carlos Barral le estaba dando un poco de esquinazo, también vamos a decirlo. El libro no era muy comercial, desde luego. En fin, dice, cuando le escribe el manuscrito, o sea, cuando le pasa el manuscrito María Zambrano a José Ángel Valente, un poco hace una broma con un aforismo de Henry Bergson, que dice, solo Dios y yo sabemos, o entendemos lo que he escrito, y a veces solo Dios. Entonces, bueno, hasta ese punto llega ese cripticismo, ¿no? O esa búsqueda profunda que forma parte, o es uno de los aspectos centrales de la charla, del artículo de Isabel. Y me voy a callar, ¿vale? Porque como no sé ni el tiempo que llevo hablando, entonces me vaya a perdonar, y doy la palabra, por supuesto, a Isabel para su conferencia, y por supuesto que te agradezco muchísimo el estar contigo esta tarde. Bueno, muchas gracias. Yo también voy a empezar con un agradecimiento. ¿Así? Yo también empiezo con un agradecimiento a la Facultad Valente y sobre todo a Isa, que siempre confía en mí. Generalmente pienso que de forma infundada, pero parece que sí que hay algún fundamento, porque ella suele fundar todas las decisiones que toma, así que habrá que confiar en ella. Cuando me propuso participar en el ciclo académico, al principio no tenía muy claro si aceptar o no la invitación, pero luego pensé que era una buena idea, porque así me obligaba a seguir tirando del hilo acerca de la relación entre Valente y Zambrano, y entonces me decidí a ir un poquito más lejos en las lecturas que ya tenía hechas y encontrar esos puntos de conexión entre Valente y Zambrano en lo que he llamado en el título la amistad en la mística de la palabra poética. Vamos a entrar un poco en materia. ¿Más cerca? También puedo hablar más fuerte. Otra opción. Como digo, vamos a entrar un poco en materia.
En el verano de 1964 es cuando se produce el primer encuentro entre José Ángel Valente y María Zambrano. El poeta, que por entonces residía en Ginebra, visitó a la filósofa en su casa de El Jura francés, la que ha mencionado antes José Luis, sí, en su ponencia, la casa de Lapís, y le llevó la traducción que él había hecho de Cavafis en 25 poemas, que había sido publicada ese mismo año. La visita, como ha comentado ahora Ángel, se alargó unas 12 horas, según recuerda Valente, que afirma haber llegado allí a las 7 de la tarde y haberse marchado, como dice él, a las 7 de la mañana del día siguiente. Estuvieron hablando durante toda la noche y desde ese momento comenzó lo que Amparo Amorós ha denominado una relación afectiva e intelectual, que duraría hasta 1984. Por aquel entonces, el verano de 1964, Valente reconocía no haber leído nada más que algunos artículos sueltos de María Zambrano, entre los que recordaba Carta al exilio, y según indica López Castro en su artículo titulado María Zambrano y José Ángel Valente, también debió de conocer el libro El hombre y lo divino, que había aparecido en el 55. Zambrano, por su parte, parece que no había leído ninguna obra completa del poeta, aunque sí había guardado, como un recorte, un poema de Valente titulado La plaza, que había aparecido publicado en la revista Índice de la Arte y las Letras, porque le había parecido, según dice ella misma, que quien lo había escrito era alguien, lo que demuestra el interés que le habían despertado esos versos del poeta. Después de aquel momento, esa relación afectiva e intelectual se llenó de lecturas mutuas y de lecturas compartidas. Zambrano le fue prestando libros a Valente, entre los que se encontraron España, sueño y verdad, del 65, El sueño creador, del 65 también, y Claros del bosque, del 77. El propio Valente reconoció que estos dos últimos, el del sueño creador y Claros del bosque, fueron los que más le habían interesado. No en vano escribió algún artículo sobre ellos, ¿no? Podemos recordar María Zambrano y el sueño creador, que apareció publicado en la revista Ínsula, o el artículo que publicó con el mismo nombre del libro, El sueño creador, que luego formó parte de las palabras de la tribu, o uno que personalmente de los que más me gustan, que es Del conocimiento pasivo, saber de quietud, que apareció en los Cuadernos del Norte, publicación que hemos estado también comentando esta mañana, ¿no? La obra de Claros del bosque, además, como ya ha anunciado Ángel, se encargó de ordenarla, ¿no? Valente se encargó de ordenarla y dio unidad a los textos fragmentarios que la conforman, porque Zambrano había ido componiendo de manera muy desordenada esos textos, porque en esa época, debido al empeoramiento, además de la salud de su hermana Araceli, escribía de una forma que ella reconoce como casi delirante. La amistad que lo unió durante esos 20 años tiene múltiples puntos de fuga, donde convergen sus trayectorias, pero me gustaría que nos centráramos hoy en uno de ellos, que posiblemente sea el que constituye una de las más claras confluencias entre ambos, que es lo que he denominado la mística de la palabra poética. Tanto para Zambrano como para Valente, la experiencia poética y la experiencia mística, que ambos entienden que excede lo religioso, son procesos semejantes. En el caso de la mística, el alma pasa por 3 momentos o vías que, consideradas de un modo genérico, se podrían ver como necesarias para completar un proceso. En primer lugar, y ahora me voy a poner un poco estupenda, está la vía purgativa, que supone un acto de desprendimiento donde el místico sufre ese proceso de purificación que lo debe vaciar todo de aquello que pudiera impedir o dificultar la llegada de la divinidad. Ese es el primer estadio, ¿no? El segundo estadio sería la vía iluminativa, que supone un paso que va de la meditación a la contemplación, que sería donde el alma recibe la luz divina, que no la divinidad, ¿vale? Solo la luz divina. Y en ese momento es cuando el alma alcanza una suerte de transparencia o de disponibilidad plena, un vacío,
para acoger a la divinidad, para estar lista para ese acogimiento. Y por último, la vía unitiva, que culmina con la llegada de la divinidad y que finalmente se produce, ¿no?, esa ocupación del alma previamente vaciada y previamente iluminada. Como explica Mercedes Gómez Blesa en el prólogo que escribió a Claros del Bosque, el alma deviene en aposento de la divinidad en recinto de una epifanía. Pues en esta experiencia mística, en 3 fases, es la que ha de experimentar, y es lo que vamos a intentar transitar hoy, la palabra para ser poética o para servir a la razón poética, como diría Zambrano, tanto en la poesía de Valente como en la filosofía de Zambrano. Como bien ha explicado Ángel, como son 2 autores un poquito pelín densos, vamos a presentar un poco las trayectorias, ¿no? Y empiezo por Zambrano. En su camino hacia la razón poética, Zambrano se lamentaba de la separación entre filosofía y poesía. En su obra homónima, Filosofía y Poesía, que apareció en el 39, o al menos la primera versión de esa obra, plantea que ambas comparten su actitud primera ante el mundo, que consiste en una profunda admiración de las cosas. No obstante, después de la expulsión platónica de los poetas, filosofía y poesía se separan, ¿no? Zambrano sitúa el origen de este alejamiento en la República de Platón, donde se condena a los poetas y se los expulsa de la nueva ciudad por considerar mentirosas sus composiciones y por el carácter perjudicial de sus enseñanzas. A partir de ahí, filosofía y poesía avanzan por separado como formas paralelas de racionalidad y de discurso, mientras que la filosofía se lanza hacia el camino del conocimiento a través de la búsqueda de la abstracción y de la universalidad, la poesía se queda como aferrada a las cosas, a lo concreto, a la multiplicidad y a la singularidad. La filosofía, en palabras de Zambrano, diríamos que busca la verdad y la trascendencia, ¿no? Y para ello se distancia de la realidad, se sitúa frente a las cosas y no junto a ellas. Este ansia de búsqueda por parte de los filósofos ha dado lugar a un método racional, y todo esto es pensamiento de Zambrano, que pretende alcanzar la revelación de la dimensión noemática del ser, y así la denomina Gómez Blesa en ese prólogo que he mencionado, es decir, la revelación de lo que el ser piensa. Y este método, que se ha generado a partir de un lenguaje filosófico, solo puede alcanzar al sujeto del conocimiento. Pero para Zambrano el ser no se puede reducir solo a su aspecto cognoscitivo, porque es también emoción, porque tiene una parte espiritual que lo constituye. Por eso, según Zambrano, los métodos del racionalismo, de la filosofía alejada de la poesía, no sirven para llegar a conocer la completitud del ser. Arrojan una visión parcial. En el sistema zambraniano, esta razón no poética, como explica Francisco José Martín, no, y ahora es una cita, ¿vale?, no agota la comprensión de la realidad. El error del que parte la filosofía es haber creído que la realidad se ajustaba a un principio de racionalidad. En palabras de Zambrano, diríamos que ninguna verdad se entiende de verdad si no está sostenida por el sentir originario. Por eso es necesaria la razón poética, para alcanzar al ser en su totalidad, dado que la dimensión pática del ser humano, ¿no?, en contraposición con la noemática, es decir, la parte sintiente, se manifiesta de forma intangible y heterogénea y múltiple. El método de la filosofía racional no puede conocer lo que se sitúa en un plano diferente del sujeto del conocimiento, es decir, todo aquello que está en un plano emotivo. La poesía, a diferencia de la filosofía, se agarra, como decíamos antes, a la materialidad de las cosas y la verdad le es concedida como si se tratara de un don. La filosofía busca y la poesía encuentra. Por eso, la poesía necesita de un método basado en la contemplación y en la receptividad, un método capaz de ensanchar los límites de la razón, que pueda alcanzar la realidad espiritual del ser y no solo su dimensión cognoscitiva.
El método que idea Zambrano, la razón poética, es un método que debe hacerse cargo de todas las zonas de la vida, como decía ella. Para ello, ha de devolver la poesía al lugar de donde fue expulsada, recuperando, en palabras de Zambrano, la palabra única, la palabra indecible, la palabra liberada del lenguaje. En la recuperación de esa palabra indecible, única, Zambrano vuelve la vista hacia el discurso místico, por su capacidad de retorcer las palabras para que puedan decir aquello que es indecible, para expresar aquello que es inexpresable. El discurso místico, como el poético, vacía las palabras de conceptos para que puedan expresar la extrañeza del ser espiritual, que no se puede descifrar en términos lógicos o racionales, o como diría Zambrano, se expresa a través de la palabra que no es concepto, porque es ella la que ha de concebir, la fuente del concebir que está más allá propiamente de lo que se llama pensar. Y ese es el método que planteará Zambrano en Claros del Bosque, donde busca un lenguaje que comience a recuperar la interioridad de la expresión poética, como dice López Castro, de modo que se pueda superar esa separación entre filosofía y poesía y ambas vuelvan a confluir para llegar al conocimiento puro, como dice Zambrano, al sentir que es directamente o inmediatamente conocimiento sin mediación alguna. José Ángel Valente, por su parte, ¿no? Ya hemos visto a Zambrano, vamos a pasar a Valente, concibe la poesía como una forma de conocer la realidad, pero no como una forma de conocimiento abstracto y universal, al modo de esa filosofía escindida de la poesía, sino como un conocimiento de la experiencia, en su particular unicidad, ¿no? En su compleja síntesis, como decía él. El poeta conoce a través de la poesía, el conocimiento se va a producir en ese proceso de crear. Como él decía, todo poema es un conocimiento haciéndose. Además, el conocimiento poético se revela como la única vía de conocimiento o de acceso a esos aspectos de la realidad que no pueden ser conocidos de otro modo. Aspecto aquí en el que coincide con la idea poética de Zambrano, que, como dijimos, reconoce la poesía como aquello que tiene el poder de alcanzar la parte del ser que la filosofía racional no era capaz de comprender. Para Valente, como para Zambrano, la poesía actúa sobre la realidad experimentada, no sobre la realidad conocida, porque la realidad conocida es la realidad abstracta aprendida a través del lenguaje. Por eso, para poder acceder a esa realidad experimentada, lo poético exige como requisito, y aquí estoy citando a Valente, lo poético exige como requisito primero el descondicionamiento del lenguaje como instrumentalidad, tal y como lo expresa, ¿no? Sobre la operación de las palabras sustanciales en La piedra y el centro. Ese proceso de descondicionamiento lleva la palabra a su origen, a su interior, de manera que llegue al límite del lenguaje y, como ya proponía Zambrano en su razón poética, la vacíe para que pueda ser, cual místico, ocupada por la divinidad, que en este caso sería la experiencia de la realidad. Para Valente, la palabra poética se origina, y cito, en el punto o límite extremo en el que se hace imposible el decir. Empieza en lo imposible. En Valente, creación y crítica se funden. Se relacionan en una especie, como lo llama Vélez Ortiz, de sistema complejo de vasos comunicantes, donde reflexión y creación no pueden disociarse. Poeta ante todo, Valente usó la exégesis al estilo sanjuaniano, y en su obra la poesía se clarifica a través de la prosa, ¿no? Que actúa como una especie de glosa que casi a veces la convierte en una especie de poética que va acompañando a su obra en verso o en prosa poética, ¿no? La prosa, digamos, que encuentra su razón de ser en la poesía. Al igual que ya hiciera Zambrano, que, como explicó Valente en El sueño creador, consiguió en su escritura la anulación de las fronteras entre filosofía y poesía, Valente funde creación y reflexión, filosofía y poesía, en su propia obra,
produciéndose así el encuentro de la palabra poética. En Valente, la poesía es un ejercicio de interiorización o de noche oscura que dará lugar a la iluminación y al conocimiento y que permitirá relacionarse con la existencia misma partiendo de la realidad vivencial, pero no una realidad vivencial histórica, externa, esto tiene que ver con lo que comentábamos del tiempo, que mire las cosas desde fuera, sino una experimentación que nos lleve al origen de la existencia de las cosas. En su obra, como por ejemplo en Mandorla, se produce ese situarse en el centro como propulsión infinita, como un útero capaz de gestar o de concebir. Es decir, en su obra se materializa esa idea de Zambrano de la palabra que ya no es concepto, sino que ha de concebir. Una vez situados, así un poco grosso modo, en los planteamientos de ambos, vamos ahora a realizar, o os propongo realizar un viaje a través de la experiencia mística para llegar al conocimiento a través de la palabra poética. Y como primera estación, por supuesto, la vía purgativa. Como ya hemos dicho, la palabra para ser poética ha de purificarse y de vaciarse. Tiene que dejar de estar encadenada a esa instrumentalidad del lenguaje. En este proceso, que se correspondería con la vía purgativa, la palabra ha de morir, de vaciarse para poder renacer. Para ello necesita bajar, como diría Zambrano, a los ínferos, de modo que pueda dar visibilidad a lo invisible y expresar lo inexpresable. Se trata, entonces, de encontrar el estado de la palabra anterior al lenguaje, de encontrar la forma de descondicionar las palabras de modo que no estén, como diría Zambrano, destinadas, como las palomas de después, al sacrificio de la comunicación, atravesando vacíos y dinteles, fronteras, palabras sin peso de comunicación alguna, ni de notificación, palabras de comunión. En texto manuscrito de Valente a Zambrano, que está fechado en enero del 75 en Ginebra, el poeta le escribe a la filósofa lo siguiente: la palabra poética es pre- o infralógica, ningún significado la predetermina. De este modo, la palabra poética alberga la posibilidad infinita del sentido, lo que llama Serantes semilla del sentido. Por tanto, la palabra poética, como decimos, debe desembarazarse de esa función significadora e instrumental del lenguaje y ha de transubstanciarse para convertirse en terreno fértil, como dice Del Pozo, de otras posibilidades. Para ambos, para Valente y Zambrano, el conocimiento tiene lugar a partir del desconocimiento. La palabra, para ser poética, debe resistir el orden del logos histórico y racional, y así debe proyectarse hacia el núcleo, hacia el centro, debe llegar al punto cero. En esa suspensión del orden histórico, donde la historia es tiempo, es donde Zambrano sitúa también el sueño creador, que es además el lugar donde se produce el acto poético. Dice Zambrano en El sueño creador: la temporalidad flota en un espacio vacío que a veces toma forma plástica, como una extensión ilimitada, como un horizonte, como una blancura. La palabra llega así, ¿no?, como un horizonte, como una blancura, al claro del bosque, que no es más que un lugar vacío, un centro que permite que el sujeto se aísle de las circunstancias, y aquí se puede leer un poco esa idea también que recoge de Ortega, que pueda ser extraído de la historia, único hueco donde la filosofía y la poesía pueden encontrarse, ¿no? La filosofía y la poesía solo se pueden encontrar en un espacio de discontinuidad temporal. Espacio donde se da la posibilidad del conocimiento a través de la palabra poética, que, como dice Zambrano, corre a desprenderse de su encadenamiento en el lenguaje establecido para detenerse quieta en el punto cero, a salvo de la extensión, y quietamente danzar en libertad con el pulso de la vida en el instante único del presente. Fin de cita. En ese viaje hacia el origen, en ese situarse en el claro del bosque, Valente describe también la operación poética, por ejemplo, en la hermenéutica y la cortedad del decir, donde
define además esa operación poética como un esfuerzo por perforar el túnel infinito de las rememoraciones, para arrastrarlas desde o hacia el origen, para situarlas de algún modo en el lugar de la palabra, en el principio, en arjé. Y ese origen, palabra en el principio, lleva a la cortedad del decir, que implica lo que decía Valente, que era la posibilidad de alojar infinitamente en el significante lo no explícitamente dicho. Porque como en la mística, en la obra de Valente se da la paradoja de tener que situarse en el lenguaje para experimentar y expresar un conocimiento que el lenguaje no puede alcanzar. En consecuencia, la experiencia poética, al igual que la experiencia mística, diluye las formas establecidas del lenguaje y transgrede lo que Anset llama los límites de la realidad hacia su fundamento oscuro y abisal. Probablemente sean La memoria y los signos y Material memoria las obras de Valente que, junto con su obra en prosa, mejor describen el descenso al centro de la experiencia íntima de la palabra. En La memoria y los signos escribió, como parte de un poema titulado Como una invitación o una súplica, los siguientes versos que pueden servir como ejemplo para explicar esa necesidad de vaciar las palabras. En vano vuelven las palabras, pues ellas mismas todavía esperan la mano que las quiebre y las vacíe, hasta hacerlas ininteligibles y puras, para que de ellas nazca un sentido distinto, incomprensible y claro, como el amanecer o el despertar. En Material memoria, por su parte, el lenguaje ya ha sido reducido a lo esencial, de modo que se puede dar un nuevo alumbramiento. Hay una bajada hacia las tinieblas y la palabra, como el oscuro pez del fondo, gira en el limo húmedo y sin forma. Y también probablemente sea su ensayo sobre Miguel de Molinos, el texto donde de una forma más explícita describe la manera en la que la palabra se descondiciona del lenguaje y se desinstrumentaliza. En este texto se explica la necesidad del místico de arrasar el lenguaje para llevarlo a un extremo de máxima tensión, al punto en el que el silencio y la palabra se contemplan a una y otra orilla de un vacío que es incallable e indecible a la vez. Esto tan bueno no es mío, es de Valente. El lenguaje del místico está condicionado por una experiencia cuyo contenido último es el vacío, pues su posibilidad depende, como dice Valente, del estado de transparencia, de receptibilidad o de disponibilidad absolutas. Siguiendo tanto a Miguel de Molinos como a San Juan de la Cruz, Valente afirma que para entrar en la contemplación es necesario haber optado por una primera y radical salida. Y no podemos olvidar aquí que la contemplación es el estado esencial para la creación. La iluminación no llega como resultado de una búsqueda racional, sino como una espera, un don que le es concedido a quien ha podido crear el vacío necesario para su recepción, para su advenimiento. Por eso la salida o éxtasis, que según Valente es ese elemento desencadenante y constitutivo de toda experiencia mística, un proceso de descondicionamiento del alma en el que ésta va reduciéndose a su solo centro, que ha de vaciarse de toda forma o imagen creada para que en el alma ya de sí salida se llene ese centro vacío. Pues esa salida o éxtasis constituye también el inicio o génesis de la experiencia poética. El poeta, como decíamos, debe descondicionar la palabra para reducirla a su estado prenatal, anterior al lenguaje, de modo que ya de sí salida sea posible la potencialidad infinita de todas las formas de la creación. Si la palabra poética, tanto para Valente como para Zambrano, es una metáfora de la resurrección de la palabra previa al lenguaje durante la vía purgativa, el material del que está hecha, su cuerpo, que es la palabra en el lenguaje, debe morir para renacer, debe ser deshabitada, esto es, extraída del lenguaje, para poder alojar la experiencia poética. Después de esa salida o éxtasis que culmina la vía purgativa, la palabra ha de adentrarse en la vía iluminativa, que supone el advenimiento de la quietud, puesto que, como dice Valente,
para entrar en la contemplación es necesario haber optado por una primera y radical salida, ¿no? Lo acabamos de decir. Una vez que la palabra se ha desencadenado del lenguaje, se produce un estado de transparencia y de silencio donde la meditación pasa a ser contemplación. Como explicaba Zambrano en Filosofía y Poesía, la poesía es encuentro, don, hallazgo por la gracia. Es decir, que es necesario adentrarse en el claro del bosque vacío, transparente, para que la luz pueda entrar, sin que nada, absolutamente nada, estorbe su advenimiento. Llegados a este punto, la palabra poética necesita de la quietud y de la nada para alojar, como decía Zambrano, en entera presencia todas las cosas. La poesía es apertura al espacio simbólico y metafórico del lenguaje. Esta apertura implica la pasividad, la disponibilidad, donde la poesía, como defiende González Marín en un texto que escribe sobre Mandorla, ya no es poiesis, sino idopoiesis. El poeta no hace, experimenta. El acto poético se concibe así como una epifanía, una manifestación de la realidad, de la verdad que es otorgada al poeta. La luz, según Zambrano, es el elemento crucial para el poeta, porque es ella quien lo hace poeta. De hecho, Zambrano escribe: la herida del hombre que al recibir la luz remota se hace poeta para siempre, por la luz del origen. En el saber de quietud, que es como se refiere Valente a esa forma de razón poética de Zambrano en el texto del conocimiento pasivo, saber de quietud, se produce la confluencia del pensar y del sentir, que para la filósofa sería lo que ella llamaría saber iluminante. Es decir, iluminante, es decir, un sentir como conocimiento directo, sin mediación, como conocimiento puro que nace de la intimidad del ser. Existe entonces, tanto en Valente como en Zambrano, un privilegio de lo pasivo frente a lo activo en cuanto a experiencia poética se refiere. Una especie de quietismo que se presenta como asociado a la soledad, a la oscuridad, y que será paso previo a la revelación de los secretos del alma. Se trata de una pasividad epifánica, donde la creación poética se genera a partir de una intuición o una revelación casi involuntaria, donde no interviene el esfuerzo intencionado de la razón. No se trata tanto de iluminar, sino de ser iluminado. Durante la vía purgativa era tan importante la desinstrumentalización del lenguaje porque la actividad poética, como revelación del oculto, se da únicamente cuando la realidad no se impone a la palabra, sino cuando se manifiesta a través de ella. La imposición implica poner la palabra frente a la realidad o contra la realidad. Sin embargo, la poesía se produce cuando la realidad se manifiesta en la palabra, porque el conocimiento se produce en el interior de la realidad, como experimentación de esa realidad y no desde fuera. Para Valente, como decíamos, todo poema es un conocimiento haciéndose, porque al igual que durante la experiencia mística, el acto creador en la poesía se presenta como un acto de conocimiento donde el poema, en su hacerse, va revelando la realidad. Y se trata además de una realidad que solo puede ser conocida y que solo puede manifestarse a través de la palabra poética, vacía, transparente, preparada para recibir la iluminación que dará lugar al conocimiento. Una vez transitada la vía iluminativa, habiendo alcanzado ya el estado contemplativo, llegamos a la última vía del proceso poético, en paralelo con el místico, la vía unitiva, donde lo que no puede expresarse, lo indecible, se expresa y se dice. La palabra poética hace posible que filosofía y poesía finalmente confluyan y la razón poética, que es, como dice Chantal Maillard, a la vez forma de conocimiento y saber de experiencia, permite que el poema realice un movimiento hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, convirtiéndose en materia que aloja el conocimiento, pero también en la forma que lo expresa. Así podemos leerlo, por ejemplo, en un poema de Fragmentos de un libro futuro, donde Valente escribe: «Vienen desde el vacío las palabras, nos poseen desnudos en su centro abrasado y en él nos desengendran para hacernos nacer.
El conocimiento, así entendido, da lugar a un movimiento centrífugo y centrípeto simultáneos, que se producen en una especie de discontinuidad temporal que hace posible que ambos flujos se produzcan a la vez. Por eso, la poesía se sitúa en ese espacio del sueño creador, porque necesita de ese tiempo discontinuo que dará lugar al conocimiento. Sobre el lenguaje de los pájaros, Valente coincide con Zambrano en este punto. Él escribe que el poema, la palabra poética o el lenguaje poético no pertenecen nunca al continuum del discurso, sino que supone su discontinuación o su abolición radical. La abolición del tiempo, que implica la desaparición del discurso, porque el discurso es producto de la historia, es la que permite la resurrección o renacer del lenguaje prelógico o de la palabra prelógica, no en el lenguaje, desprovisto de los lastres de la razón pura, y da lugar a esa regresión, a lo que Mayar llama el decir casi mudo de la palabra poética. La vía unitiva, así entendida, supone que el ser humano recupere, como quería Zambrano, y así lo expresó en Claros del Bosque, otros medios de visibilidad que su mente y sus sentidos mismos reclaman por haberlos poseído alguna vez. El conocimiento, en el poema haciéndose, se da como recuperación, o más bien como recuerdo, porque como explica también Zambrano en algunos lugares de la poesía, conocer es acordarse, y acordarse es reconocerse en lo que es como siendo. El conocimiento a través de la poesía se materializa por medio de la antepalabra o de la palabra naciente, que es esa palabra que concibe, porque al fin se ha transformado en morada de todas las significaciones posibles y ha logrado la expresión de lo inexpresable. Una vez alcanzada la vía unitiva, la palabra ha sido la herramienta para el conocimiento que se ha materializado en la poesía. La poesía ha logrado revelar lo encubierto, dando lugar a la manifestación de todo aquello que no podía ser conocido de otro modo, todo aquello que escapaba del método racional de la filosofía sin poesía. Este viaje místico de la palabra poética, que en la vía purgativa se ha aislado del lenguaje que la condicionaba y limitaba sus sentidos, en la vía iluminativa ha alcanzado ese estado de pasividad y quietud necesarios para ser alcanzados por la luz o el conocimiento, y que en la vía unitiva ha conseguido superar esa paradoja de decir lo indecible y de expresar lo inexpresable. Como decía, ese viaje místico de la palabra poética ha sido diseñado a través de la confluencia de la obra de Zambrano y Valente, cuyo encuentro físico, que mencionábamos al principio, no parece, después de leer sus textos, más que un accidente ineludible. Las afinidades entre la obra y el pensamiento de ambos parecen ir más allá de conversaciones y lecturas mutuas. De hecho, deberíamos hablar de confluencias más que de influencias. Y entre esas confluencias, espero haber sido capaz de expresar lo inexpresable y haberos acercado un poquito a esa amistad que, como un hallazgo por la gracia, llegó a modo de revelación en esa mística de la palabra poética. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Hacemos una rueda de... O sea, si alguien quiere... si no hay más remedio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, observación, pues espero que tengamos unos minutillos, ¿no? Bueno, gracias también, ha sido una maravilla y un placer. Gracias. Una fortaleza todo el tiempo. Así que yo te quería hacer una pregunta muy básica. ¿Has disfrutado haciendo esta investigación y qué te une a ti desde el fondo de tu cabeza y de tu corazón a estos poetas, pensadores poetas? Pues he disfrutado como una enana. Y lo que me une, más allá de la parte espiritual, que al principio yo pensaba que no la tenía, me pensaba un ser súper racional y tal, lo que me une es la experiencia con el lenguaje y el poder del lenguaje o de la palabra poética para
para poder expresar todo. Y cuando digo todo es incluso lo que no existe o lo que no se puede percibir a través de los sentidos. Entonces eso yo creo que es lo que me une a ellos y probablemente lo que decía Ángel, que une un poco casi todos los trabajos que hago. Todo siempre está relacionado con la palabra, con el lenguaje, con la realidad que no que representan, sino que producen. Yo iba a preguntarte o a comentarte si consideras, a lo mejor no sé, si consideras que hay algún tipo de herencia de este pensamiento, que no un pensamiento en común porque se interrelaciona, pero son dos figuras, Valente y María Zambrano, que aunque lógicamente los manuales de historia de la literatura los colocan generacionalmente, pues una bajo el magisterio de Ortega, el otro como una figura preeminente de la generación del 50, pero luego son tremendamente independientes, tienen una progresión y acaban en una literatura o en un tipo de escritura radical en el que prácticamente la conciencia explota en el lenguaje, ¿no? No sé si tú consideras que este tipo de escritura o no se puede llamar tendencia porque no es una tendencia, son dos escrituras, ¿no?, que se agotan o se consumen en sí mismas, no lo sé, pero si hay algún tipo de epígono o si hay algún tipo de escritura espiritualista o mística ahora actual, más allá de lo... Sí. No sé si a veces se habla, ¿no?, de Andrés Sánchez Robaina, o de Olvido García Valdés incluso. Sí. No sé si se te ocurren o crees que, no como una corriente, pero si hay autores o consideras que hay autores que se podrían vincular con este tipo de escritura radical y filosófica. Entiendo que... No sé si alguno incluso presente en la sala. Que entiendo que sí que hay una especie de recogimiento de todo este testigo. Olvido García Valdés, por supuesto, tiene algunos textos que transitan o que invitan a este tipo de viaje místico, pero no se me ocurre ahora mismo nadie. También te digo que llevo como unos años metida en la primera mitad, mediados del siglo XX, y si me sacas de ahí, me dejas desnuda. ¿Vale? Bien. Ahora deberíamos leer un poema. que sea el broche. No, ahora deberíamos cenar. Bueno, pero como quizá haya otras necesidades más elementales, más carnales, pues lo vamos a dejar ahí. Reiterar el agradecimiento a la Facultad de Poesía y a los que habéis asistido a la charla. Muchas gracias. Gracias por la paciencia.